Y tengamos buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que son conjuntos. ¿Se puede? Habíamos estado viendo lo que son las leyes entre operaciones, entre conjuntos, y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, demostrar que A unión B menos C es igual a A unión B menos C menos A. Entonces, en la mayoría de los casos directamente vamos a aplicar las leyes entre conjuntos, sus operaciones. Para demostrar la igualdad se tiene que llegar del primer al segundo miembro o del segundo al primer miembro. Ahora vamos a tratar de llegar del primero al segundo miembro. A unión B menos C. Esto se puede expresar como A unión B intersección C complemento. Entonces sería por ley de la diferencia. Que en la ley de la diferencia se tiene la diferencia cal por intersección se complementa al segundo conjunto. Ahora esto podríamos tal vez distribuirlo. Tener A unión B intersección A unión C complemento. Entonces esta es la ley distributiva. Ahora, esta otra parte habría que convertirlo en menos C menos A. Lo que va a hacer es complementar, va a aplicar lo que se llama la ley de involución. A unión C lo puedo expresar como A unión C complemento y complemento. Porque complemento el complemento se tendría el mismo conjunto, ¿no? Entonces va a ser la ley de involución. Entonces aquí adentro vamos a complementar. Y lo que vamos a tener es A complemento y la unión se cambia por intersección
y complemento de C vuelve a ser C. Esto es la ley de Morgan para conjuntos. Esto lo voy a escribir como C intersección A complemento. Simplemente por ley conmutativa. Finalmente esto sería C menos A y también menos, ¿no? Entonces, C intersección A complemento va a ser C menos A. Y a B intersección C menos A complemento va a ser menos C menos A. Entonces aquí hemos aplicado nuevamente la ley de la diferencia. Y queda demostrada de esta manera la igualdad. Otros ejemplos, a ver, primeramente A menos B menos C unión C es igual a A menos B unión C. Eso, ¿no? Tendríamos entonces A menos B menos C unión C es igual a A menos B unión C. ¿Qué estoy haciendo? Es lo mismo. Esto de igual forma. Convertimos a intersección A intersección B intersección C complemento y complemento unión C. Vamos a ver. Aquí en B menos C lo volvemos B intersección C complemento. Aquí lo al menos intersección y complemento. Entonces esto sería ley de la diferencia. Ahora aquí vamos a primeramente aplicar la ley de Morgan, que sería A intersección B complemento, intersección cambiamos por unión, y C complemento C, complemento de C complemento va a ser C. Unión C. Esta es la ley de Morgan. Vamos a aquí distribuir.
Sí, vamos a distribuir A intersección B complemento unión A intersección C. Unión C. Esta es la ley distributiva. Vamos esto a asociarlo de otra manera. A intersección B complemento asociar la C con esa otra parte. Es decir, a ver, A intersección B complemento unión A intersección C unión C. Es la ley asociativa. Ya. Ahora aquí tenemos lo que es la ley de absorción similar a la ley lógica. Si son iguales, se elimina el otro. Va a ser C unión C intersección A. Se elimina el A y queda C. Esta es la ley de absorción. Y finalmente, A intersección B complemento va a ser A menos C. Por ley de la diferencia. Vamos a revisarlo y copiarlo hasta aquí. A unión B diferencia B unión C igual a diferencia C menos B. La diferencia simétrica tiene que desarrollarse de esta forma. A unión B diferencia simétrica B unión C va a ser la diferencia A unión B menos B unión C y esto unión B unión C diferencia A unión B.
Esto es por definición de diferencia simétrica. Que en la definición de diferencia simétrica se resta el primero menos el segundo, y luego el segundo menos el primero y se unen ambos. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente: A unión B, intersección B unión C. Complemento. Unión B unión C, intersección A unión B, complemento. Por ley de la diferencia. Aquí vamos a aplicar ley de Morgan. A unión B, intersección B, complemento. Intersección C, complemento. Lo mismo aquí. A unión B va a ser A complemento, intersección B complemento. Entonces esta es la ley de Morgan. Aquí tengo A unión B, intersección B complemento, intersección C complemento. Vamos a asociarlo a esto. De la siguiente forma. A unión B, intersección B complemento, y esto intersección C complemento. Lo mismo aquí, vamos a asociar con B complemento. Es decir, B unión C, intersección B complemento, intersección A complemento. Ley asociativa. Aquí estos son complementos, ¿no? Es similar a cuando eran contrarios entre oposiciones. Entonces, si son complementos, se elimina el B. Lo mismo aquí. Son complementos. Se eliminaría el B de adentro.
Lo que quedaría es A intersección B complemento. Intersección C complemento. Aquí se ha ido la B, entonces quedaría C intersección B complemento. C intersección B complemento. Intersección A complemento. Entonces es la ley de absorción. Ahora aquí A intersección B complemento. C intersección B complemento, intersección A complemento. Vamos a asociarlo de esta forma. Ahí. Tiene que usarse. Vamos a asociar aquí de complemento, intersección A, intersección C complemento. Y aquí lo mismo de complemento, intersección C, intersección A complemento. Entonces una intersección se puede asociar como de C. Entonces, ley asociativa. Aquí este B complemento es un conjunto común que está distribuido con intersección. Está distribuido con A intersección C complemento y con C intersección A complemento. Entonces, haciendo la intersección a la inversa, como está distribuido, tendría B complemento, intersección, quedaría aquí A, intersección C complemento, unión, C intersección A complemento. Entonces esto es por la ley distributiva. Ahora esta parte lo vamos a hacer de esta forma. A intersección C complemento es A menos C. C intersección A complemento es C menos A. Y esto vamos a escribirlo intersección B complemento. Ley de la diferencia y también ley conmutativa.
Ahora A menos C unión C menos A es la diferencia simétrica. A, diferencia simétrica C. Definición de diferencia simétrica. Finalmente esto sería A menos C menos B, que es la ley de la diferencia. Y de esta forma queda demostrada esta igualdad entre conjuntos. Bien, vamos a revisarlo un poco y vamos a copiarlo. A está incluido en B y A está incluido en C, entonces A está incluido en B, intersección C. En estos casos demostramos de otra forma. Bueno, recordar primeramente la inclusión, que hay que convertir toda proposición. A está incluido en B si y solamente si X pertenece a A, un elemento X pertenece a A, entonces el elemento X también pertenece a B. Entonces, vamos a partir creo que del segundo al primero. A está incluido en B, intersección C, si y solamente si un elemento X pertenece a A, entonces ese elemento X tiene que pertenecer a B intersección C. Esto es por definición de inclusión. Ahora, aquí tenemos que X pertenece a la intersección. Vamos a escribirlo esto. X pertenece a una intersección si y solamente si X pertenece a B y X pertenece a C. Esto es la definición de intersección. Y lo que hemos convertido aquí es una proposición lógica. Como si esto fuera P implica Q y R. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es esta implicación, cambiarlo por disyunción y negar el antecedente. No P o Q, ¿no? Es decir, no P X no pertenece a A, o X pertenece a B y X pertenece a C. Es la ley de la condicionada, implicación. Entonces podemos aquí distribuir.
X no pertenece a A o B, o X pertenece a B. Y X no pertenece a A o X pertenece a C. Es la ley distributiva. Entonces de aquí vamos a tener, esto como si fuera no P o Q. Eso equivale a que P implica Q, es decir, X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Y X pertenece a A implica que X pertenece a C. Nuevamente la ley de la condicional. Implica Q y P implica R, ¿no? Ahora, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto quiere decir que A estaría incluido en B. Y si X pertenece a A, entonces X pertenece a C. A estaría incluido en C. Por definición de inclusión. Y quedaría demostrado. Bueno, no he hecho la prueba, me parece más fácil ir del segundo al primero, pero uno puede hacer la prueba, ¿no? Del primero llegar al segundo. A veces da lo mismo, pero otras veces se complica, o sea, uno ya se da cuenta de que no sale o no llega a nada, digamos, del primero al segundo, no sé, ¿no? O no me acuerdo, no sé de memoria, ¿no? Pero si digamos del primer miembro están haciendo y no llegan a nada, entonces uno ya tiene que ver que tal vez del segundo miembro se llega al primero. Lo mismo en los otros ejemplos, ¿no? En los otros creo que hemos ido todos del primero al segundo y ha salido. Pero hay casos en que no sale o se complica. Entonces ya uno tiene que hacer el segundo al primero. No es que uno sepa de memoria, a veces con la práctica uno puede verlo de un lado a otro más fácil, ¿no? Pero después no hay una regla que diga vamos del primero al segundo, del segundo al primero. Pero cualquiera de las dos es válido. En algunos se puede ir de un miembro al otro o viceversa.